¿Acaso tú no temes a la muerte? ¿Temes a la muerte? Es la frase escalofriante que cimentó la leyenda moderna de uno de los villanos más inolvidables y visualmente impactantes que ha dado el cine reciente. Pero la figura del temible capitán del holandés errante es mucho más antigua que la franquicia de Piratas del Caribe. Mucho antes de que Disney le otorgara un rostro de cefalópodo, una pata de cangrejo y un cofre conteniendo su corazón, pronunciar el nombre de Davy Jones ya era un presagio funesto, suficiente para hacer temblar a los marineros más curtidos y valientes del turbulento siglo XVIII. Su nombre era sinónimo de la perdición en alta mar. Hoy, nuestra travesía no se limita a una simple reseña cinematográfica. Vamos a izar velas y a sumergirnos profundamente en la historia real y el folclore náutico que dio origen a este mito. ¿Fue realmente un pirata sanguinario con una base de operaciones oculta? ¿Un demonio bíblico adaptado a las supersticiones de los puertos? ¿O simplemente fue una de esas leyendas de taberna creadas con ron barato y miedo al horizonte que con el tiempo se magnificó hasta salirse de control? Ajusta tu sextante y prepara tu brújula, porque estamos a punto de dirigirnos sin retorno hacia el fondo del mar, la enigmática fosa de Davy Jones, el dominio del monstruo, la fosa de Davy Jones. Para poder empezar a desentrañar la identidad de la criatura, primero debemos comprender la naturaleza de su dominio, el famoso Davy Jones Locker, o la fosa de Davy Jones. Es un concepto que, para el marinero de la época, era tan real como cualquier puerto. En la jerga náutica antigua, este término no hacía referencia a una coordenada geográfica específica ni a la fosa oceánica más profunda. Era, en esencia, un macabro eufemismo para el fondo del mar. Decir que un barco o un marinero había ido a ver a Davy Jones significaba, de forma inequívoca y lapidaria, que había perecido en el océano, ahogado o hundido. Era el cementerio sin lápida para todos los que el mar reclamaba. Las tres leyendas del origen histórico. Pero, ¿quién fue este Jones que reclamaba las almas perdidas? La historia real es notablemente borrosa, una neblina de mitos y suposiciones. No existe un registro histórico conciso que apunte a un pirata con ese nombre. Sin embargo, existen al menos 3 teorías fascinantes que los folcloristas e historiadores han planteado para intentar explicar el origen de su aterrador nombre. 1. La deformación lingüística y el diablo Jonás, teoría bíblica. La teoría más académica y de mayor peso lingüístico sostiene que Davy Jones es una corrupción o deformación fonética de la expresión Devil Jonah o el diablo Jonás. Esta interpretación se vincula directamente al profeta bíblico Jonás, quien, al intentar huir de Dios, fue arrojado por sus compañeros al mar y posteriormente tragado por una gran ballena, o un gran pez, dependiendo de la traducción. Este relato, en el imaginario popular de los marineros, gente altamente supersticiosa, se habría transformado en la encarnación del espíritu maligno que habita las profundidades y que tienta al destino en el mar. El nombre de Jonás ya era un estigma. A un marinero que traía mala suerte a un barco se le llamaba, precisamente, Jonah. 2. El cantinero de Londres y el engaño, leyenda urbana. Una teoría más terrenal y basada en el crimen local sitúa a Jones en tierra firme, específicamente en los muelles de Londres. Se dice que en el siglo XVI existió un tal David Jones, un dueño de pub de dudosa moral. Según este mito urbano, este hombre tenía un método despreciable. Drogaba con láudano u otras sustancias a marineros ebrios e incautos en su bar para luego encerrarlos en su armario trasero, su locker. Posteriormente, los vendía, inconscientes y sin posibilidad de protesta, a capitanes de barcos piratas o, peor aún, a barcos de la Marina de Guerra con necesidad urgente de reclutas forzados, la práctica conocida como press ganging. De esta forma, ir al armario de Jones era el inicio de una condena, una terrible esclavitud. 3. La distorsión de un santo patrón.
Teoría galesa. La tercera explicación, y la más irónica, apunta a un origen divino, o al menos piadoso. San David, Dewi Sant, el venerado santo patrón de Gales. Los marineros de origen galés le rezaban tradicionalmente para pedir protección durante las peligrosas travesías marítimas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la transmisión oral de las historias y las supersticiones inherentes a la vida en el mar habrían distorsionado esta figura protectora. El santo que debía salvarte se convirtió,